Bueno, Marcos, habrás visto que hoy he cambiado el setup, he cambiado de ubicación porque, claro, hoy vamos hacia América y es un poco más tarde para nosotros. Tengo aquí a la familia durmiendo y he cambiado de ubicación. Hombre, no me ha quedado mal, ¿no? Tengo aquí un Ah, Bansky, tengo aquí unos CDs de los planetas, tengo una radio, tengo una aquí gran radio. un talismán japonés. Aunque a veces las grandes conversaciones suelen ser también por la noche. Esta la estamos Hmm, haciendo por la noche por un tema de horario, pero dale a grabar ya de una vez. Venga, va, dale a Claro, grabar. vamos. Venga. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar hoy, Marcos? Preséntanoslo. Bueno, es difícil de presentar para mí a esta persona con la que vamos a hablar hoy, porque las redes sociales que son siempre demonizadas, satanizadas, que son siempre elementos de discordia y de peleas, me permitieron conocer a una persona virtualmente, literalmente. O sea, no estoy exagerando en nada. Me permitieron conocer a una persona a través de las redes, yo la seguía, no sabía de la magnitud de esa persona y de ese periodista, y recuerdo que, si no estoy equivocado, igual ahora mi memoria me falla, en una Eurocopa nos pudimos conocer físicamente. Y para mí ese fue un momento muy, muy importante porque estaba tocando a una de mis referencias, y parece mentira que lo diga, pero una de mis referencias periodísticas que estaban en la otra punta del mundo y a la cual no conocía y solo conocía a través de Twitter. Seguro que mucha gente la conocía antes que yo, infinitamente antes que yo. Yo la descubrí tarde, pero nunca es tarde porque me ha aportado muchas cosas. Y creo que está aquí abajo y creo que se ¿Sí? llama Fernando Palomo. A mí lo que me cuesta entender, Marcos, es cómo puedo yo ser una referencia cuando tú también lo sos para mí. Es cierto que nos conocimos en el mismo lado, y no te lo digo por una eh, falsa modestia, no. Yo estoy buscando referencias y nos encontramos en ese camino y me causó una enorme satisfacción por fin cerrar el círculo que te abre de repente la red social y convertir ese encuentro en un encuentro social. Y si no mal estoy, tú dijiste una Eurocopa, fue el España-Croacia de la Eurocopa en Burdeos, Burdeos, sí, sí. 2016. Yo tengo la imagen física que viene Edu Polo y dice, mira, aquel que va por allí es Fernando Palomo. Y yo, wow, es como si me hubieran dicho, es Maradona, es Messi. Digo, ¿es Fernando Palomo? Y, sí, sí, espera que te lo presento. Y justo en ese momento, estamos para la gente que no lo sabe, cuando vas a una Eurocopa o un Mundial, tienes muchas horas muertas, entre comillas, porque tienes que ir muy pronto a los estadios, tienes que ir mínimo 3 horas, 3 horas y media por tema de seguridad. Y aquel momento fue, y bueno, no creo que durara, ¿no? Pero duraba 10, 15 minutos y nos dijimos, algún día trabajaremos juntos, ¿sabes? Y luego, gracias a Kevin, que tú bien conoces, Raúl, gracias a Kevin fuimos al país de Fernando Palomo, porque si la gente no lo conoce, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, estamos hablando de un periodista de una talla increíble, es la voz de ESPN, es la voz de FIFA. He descubierto que también había sido atleta. Y para mí es una persona que, y no es una declaración de amor, y no tengo a Raúl por Celestina ahora mismo, pero para mí es una de las personas que mejor comunica en este mundo. Y comunicar, generar, crear emociones, generar contenidos nuevos, me parece que ahora, en el tiempo en que vivimos, es algo realmente muy, muy importante. Bueno, aquí está Fernando Palomo, que Raúl, tú ya lo Bueno, conoces. pues sí, yo lo conozco, evidentemente también del mundo periodístico, por referencias directas de Marcos, porque estuvimos hace muy poco en tu país, Fernando, en El Salvador, y allí evidentemente pues también hablamos de ti. Y de hecho tienes aquí detrás, ¿no? La bandera de tu país, ¿no? Siempre presente. Sí, 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 es una bandera que mi padre tuvo en el cuarto del dormitorio, digamos, del edificio de dormitorios de la universidad en Michigan cuando él estudiaba a finales de los 50. Y mi padre falleció en el 94 y con el tiempo mi madre ha ido recopilando cosas y cada tanto me va entregando un sobrecito con 3 o 4 recuerdos y una de esas entró un sobre con esa bandera y me dijo, ah, mira, esa bandera la tenía tu papá
en su cuarto, y además tenía el escudo pintado a mano por él. Entonces lo guardo por el recuerdo familiar, pero sobre todo porque es lo que me hace recordar también que represento algo, ¿no? Y que por algo tengo que trabajar, que tiene que tener sentido mi trabajo por algo, ¿no? Y es un poco mi país. Sí. Porque tú eres salvadoreño, Fernando, pero ya hace muchos años que estás viviendo en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en la costa este, y estás trabajando desde hace muchos años en ESPN, tu familia ya es americana, digamos, estás muy integrado en la sociedad americana. No sé, explícanos un poco, Marcos ya nos ha hecho una pincelada de lo que es tu vida profesional, muy vinculada a la ESPN en los últimos años. Explícanos un poco qué haces actualmente para ESPN, cuál es tu cometido principal en esta mega corporación mediática. Bueno, 20 años ya casi en el canal, los cumpliré este mes de agosto. Ojalá que sea fuera y no dentro de casa, por mucho que en casa la paso bien, pero que ojalá ya ese mes de agosto nos encuentre a todos con posibilidad de celebrar algo y abrazándonos. 20 años en esta compañía, cierto, soy de El Salvador, me fui a estudiar a Texas a finales de los 90, o sea que si juntamos todo, en mis últimos 30 años he vivido 4 en El Salvador, pero que esté lejos no significa que me haya ido, y mi familia, por mucho que viva acá, no significa que no se hayan instalado en nuestras costumbres, aquellas costumbres salvadoreñas. Mi esposa también es de Salvador, entonces es mucho más fácil instalarles ese sentido de pertenencia a los 3 niños. Ahora que hago, relato fútbol, el fútbol de la cadena, pero como es una cadena tan grande, hay una regionalización de la señal, y yo soy parte de, no por ubicación geográfica, de la parte norte de la región norte del canal. En consecuencia, mi huella para ESPN se posa regularmente más sobre la parte norte, Estados Unidos, México, Centroamérica. Tuve mucho tiempo, cuando empecé incluso, trabajando en la parte, también en la parte sur, en todo el continente. Entonces, mis primeros 10 años, digamos, fueron en todo el continente, hasta que llegó esa regionalización que casualmente coincide con el momento en el que entro en la franquicia del juego FIFA de EA Sports. Que Marcos decía, es la voz de FIFA, y quería aclarar en ese momento que no soy la voz de la organización, ni Dios lo quiera tampoco. Que soy del FIFA, la voz del FIFA. Del juego. Digamos, para que se entienda más fácil, el Manolo Lama de América, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es esa oportunidad o esa ventana, sí, me abrió la oportunidad de mantener la huella aún en Sudamérica, aun y cuando no fuese a través de la señal. Pero para ESPN conduzco, soy parte de un amplio equipo en el cual también está Mario Kempes, de analistas y conductores de un programa con tinte a fútbol europeo, aunque tratamos las selecciones de América, mucho más el fútbol de clubes de Europa, que se llama Fuera de Juego, y además relato la principal propiedad del canal, que es la UEFA Champions League. Uh-huh. Bueno, Marcos, fondo vaya colección de acreditaciones, ¿eh? Tiene por ahí. Sí. ¿Tú también tú las guardas, Marcos, también? Porque yo tengo una buena colección también guardada, ¿eh? Yo las guardo. Me ganan. No, yo las guardo, no sé dónde, pero las guardo. Las guardo, las tengo en casa, no soy tan ordenado como Fernando, pero ahora que veo, y lo he visto también en las últimas horas, porque he tenido la fortuna de asistir a un webinar que ha ofrecido Fernando Palomo a la Universidad Mexicana de Querétaro. Me he fijado también en ese detalle, de hecho los estudiantes también se fijan en ese detalle. Yo sí que guardo, soy bastante desastre, no soy tan ordenado, pero guardar me da como pudor, ¿sabes? Porque en el fondo ya estamos de salida. Yo al menos ya estamos de salida de la profesión. Bueno. Bueno. Y después lo veremos 20 años más. No. Pero hoy, cuando estaba escuchando ese webinar con los chavos de México, como lo decían en la Universidad de Querétaro,
descubría que una de las cosas que tiene Fernando y que a mí al menos me gustan mucho es la capacidad de comunicar y de inspirar. Es decir, muchos estudiantes y estudiantas le preguntaban cosas de qué se tiene que hacer para comunicar. Y yo le estaba escuchando y me sentía como muchas veces hemos hablado con Raúl, porque esto es una charla prácticamente nocturna la de hoy. Comunicar es crear historias, es decir, compartir emociones, ni más ni menos. Y la emoción no está solo en el Barça, en la selección española, digo aquí en Europa, o en la selección argentina, o en un equipo de la NBA. La historia y la emoción está en cualquier pequeño detalle, en cualquier equipo. Tú decías, uñas, tierra en las uñas, ¿no? Decías a los estudiantes mexicanos, Fernando. Uh-huh. Sí, porque muchos te preguntan o te dicen, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde estás? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ESPN? Y ven, por fortuna, el lugar en el que uno está como un lugar, ciertamente, yo lo siento todavía, lo siento así, privilegiado y un lugar excepcional dentro de todo los escenarios que puede ofrecer la profesión, pero yo lo que voy es tratar de que los estudiantes o aquellos que crean que su pasión es el deporte y a través de esa pasión quieren por el periodismo llegar más cerca de los deportistas, que sepan que esto no es el vehículo para llegar a un deportista o a otros deportes o ver experiencias, que el vehículo para llegar a eso es la pasión por el periodismo. Algo que yo no estudié, porque yo estudié economía, por ejemplo, economía y marketing, y el periodismo se convirtió en la tarea que llegué a encontrar para volcar mi pasión por el deporte, sí, pero también por esta tarea que te lleva a comunicar historias y hacerlo de la mejor manera, sin ser parte protagónica de la historia y sin quitarle protagonismo a los verdaderos creadores de ese o esos momentos. Y cuando me invitan a este tipo de coloquios o charlas, conversatorios con estudiantes, quiero que se examinen, que se vean al espejo si verdaderamente lo que quieren es estar ahí en el campo de juego, como Ricardo Sierra, por ejemplo, entrevistando a los grandes deportistas o en zonas mixtas, haciendo preguntas y teniéndolos de cerca. El periodismo la pasión periodística tiene que ser la pregunta, no estar enfrente del personaje. Y que se examinen y vean si verdaderamente lo que quieren es eso, contar historias por las historias en sí, no porque quieren ver al protagonista de la historia, ¿no? Es como si un director de cine quiere ver a Brad Pitt, ¿no? Se lo encontrará porque su guión y su película y su trabajo se lo permite. Porque todo eso te lleva a ver al protagonista. Y siento, a ver, yo creo que lo mejor que se puede hacer con ese conjunto de personas es franco, honesto, transparente y decirles por qué querés ser comunicador deportivo. ¿Por el arte de comunicar, por esa vocación o porque querés estar cerca de los deportistas y los grandes eventos? En ese sentido, no sé si es una buena lección para los estudiantes. Siempre te piden consejos, pero creo que Raúl es el único que acabó la carrera de los tres que estamos aquí. Pues a Raúl le debo yo el respeto de llevarla a cabo, se tiene que llevar a cabo, y ser todavía más sigiloso o riguroso con la tarea. Bueno, acabar la carrera está bien, ¿eh? No voy a renegar ni quitarme mérito, pese a que es una carrera, todos lo sabemos, pues muy asequible para gente mínimamente formada como podemos ser nosotros, ¿no? Pero creo que es mucho más importante, y vosotros sois un claro ejemplo, que para ser un buen periodista, y también un buen periodista deportivo, porque un periodista deportivo al final es un periodista, para mí, sobre todo, lo que hay que tener es mucha curiosidad, evidentemente una formación, un gusto por el lenguaje, un cariño por la palabra, por la escritura, etcétera, etcétera, una formación técnica, digamos. Y luego hay que tener mucha curiosidad para poder hacerse preguntas y luego trasladar estas preguntas, como decía Fernando, a la gente que te vas a encontrar delante, sea más o menos famosa o no.
Y luego tener pasión. Tener pasión porque al final estamos hablando de un espectáculo, de un entertainment, de algo que tienes que transmitir a tus lectores, oyentes, telespectadores de una manera que llegue, ¿no? Que les toque la fibra, que emocione, ¿no? Y por lo tanto, para mí siempre pasión, aparte de la formación, pasión y curiosidad son dos claves de cualquier periodista. Para mí. Y te diría que hasta ingenuidad, ¿no? Porque la sensación de que todo el mundo sabe de todo, yo creo que tienes que dudar de todo. Es decir, te tienes que enfrentar a un partido, supongo que a Fernando y a Raúl en la radio o en la televisión, o yo delante de un periódico, cuando te enfrentas a un partido es una obra nueva. O sea, tú no sabes nada. O sea, mucha gente, no, tú que sabes cosas del Barça, yo no sé nada. Sé, puedo tener un contexto, puedo tener una idea, pero en realidad siempre sabemos el iceberg de las cosas. Pero lo que hay por debajo, yo creo que si tú te enfrentas desde la ingenuidad, desde la curiosidad, como bien decía Raúl, es decir, hacerte preguntas que son tan simples, pero que al mismo tiempo las respuestas son las que te van a dar el retrato más real de todo lo que pasa alrededor, sea de un partido de fútbol, de un personaje, de una entrevista. O sea, la sensación, no sé si a Fernando seguro que le ha pasado y a Raúl, cuando tú vas a hacer una entrevista, sabes que al cabo de 2 minutos sabes si el entrevistado está feliz, está cómodo contigo. Pero para mí es fundamental que sepa que tú te has preocupado y ahora es fácil. Ahora es fácil encontrar ese tipo de documentación que nos permite llegar al entrevistado con el suficiente conocimiento. Y acabo. Y hay dos opciones. Es, acudimos a Google o suministramos a Google. Para mí esa es la gran diferencia. Si acudimos a Google, todos sabemos hacer control C, control V. Y el gran cambio, la gran diferencia es suministrar cosas nuevas a Google para que eso ya quede para siempre. La próxima vez que Fernando o que yo o que Raúl vayamos a hacer una entrevista a un determinado deportista, acudiremos a lo que ya está. Pero alguien ha tenido que crearlo antes. Es un género además fascinante. Te ponen, digo, la podremos tener y la habremos tenido en algún momento también. Yo espero haber pasado esa etapa de inmadurez y haber creído que el objetivo de la entrevista no era mostrarle al entrevistado que yo me preparé para hablar con él, sino al contrario, que ese espacio me sirva para yo conocer cosas que no se conocían del personaje. Y a qué voy, me pasó muchas veces o evaluar el desarrollo de un cuestionario en función de mis conocimientos sobre el personaje. Cuando lo que tengo que mostrar, como antes decía Marcos y lo mismo Raúl, la curiosidad, hablaba Raúl sobre la dedicación hacia el periodismo. Marcos, has hablado un poco de la ingenuidad. Yo creo que entremezcladas dentro de la viveza profesional, si te mostrás creativamente ingenuo ante el personaje otorgará un contenido que quizás no lo encontró en algún otro momento porque las preguntas terminaban obligándolo a una respuesta de sí o no y sin color. Ese género de la entrevista a mí me parece uno de los más complejos y para mí en esta época incluso con muchísimas más ganas de desarrollarlo, porque el relato del partido de fútbol es contar básicamente, no lo quiero simplificar ni mucho menos minimizar, quién lleva la pelota y contexto de por qué la lleva, ¿no? Y por qué se la va a pasar a quien le pasa la pelota. Es otra tarea, pero la de entrevistar a alguien es un viaje puede ser un parque de diversiones o una casa del terror, dependiendo de cómo uno elabora las preguntas y hacia dónde quiere llevar su propio cuestionario, pero fascinante es igual. Oye, Fernando, y en este contexto, bueno, no sé cómo estáis en Estados Unidos, qué tipo de confinamiento estáis llevando a cabo, porque, bueno, aquí nos llevan las señales de Trump y son un poco desconcertantes, ¿no? No sé, en tu zona, donde vives, qué tipo de confinamiento lleváis a cabo y cómo te está impidiendo hacer tu trabajo con normalidad. Evidentemente no puedes relatar partidos porque no hay partidos, tampoco en Estados Unidos, de ningún deporte, que luego te preguntaré un poco por los planes de cada deporte para
para volver a la normalidad, porque aquí en Europa es el debate de moda. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes desarrollar tu trabajo ahora mismo? ¿Cómo os lo montáis en ESPN? Bueno, arrancando por el primer punto, Estados Unidos, como lo que son Estados Unidos, tienen en cada uno de sus estados a la figura del gobernador que define la política, o una palabra muy utilizada en estos días, el protocolo a seguir para el combate a la pandemia. En este sentido, el estado en el que me encuentro, vecino al estado de Nueva York, vecino al estado de Massachusetts, que han sido dos, además, muy afectados por el impacto, el rápido contagio de la pandemia por las urbes, las metrópolis, digamos, que ocupa cada uno o que con lo que cuenta cada uno, Boston, Nueva York, han sido extremadamente castigados por el impacto del virus. Connecticut con más distanciamiento, si se quiere, urbano o residencial, sin gran concentración urbana, salvo en muy pocas ciudades, igualmente ha tomado las medidas o ha seguido los pasos de estas dos grandes urbes. Entonces, para explicarlo quizás más rápido, el confinamiento es voluntario, pero la actividad comercial ha sido cerrada por obligación hasta ciertos puntos y desde en ciertos sectores. Existe nada más posibilidad de salir de casa si se quiere sin ningún impedimento, siempre y cuando uno vaya a hacer la tarea que uno tiene que ir a hacer. No hay espacio en los parques públicos, se puede ir a restaurantes a levantar comida, pero no a llegar a sentarte, obviamente, porque están cerrados, a los supermercados con muchísimas restricciones. Poco a poco se fue entendiendo que el uso de la mascarilla era fundamental, pero no existe un cierre de candado como en algunas ciudades o estados como el de California, por ejemplo. Algunas otras ciudades ya empiezan a abrir, a levantar un poco el velo, como el estado de Georgia. En Atlanta ya hay restaurantes abiertos con distanciamiento. Hay igualmente, que no entiendo cómo, las pistas de boliche, de bowling, están abiertas también con distanciamiento igualmente. La necesidad seguro será muy natural o por cultura de ese estado. Ahora, profesionalmente, salvo el relatar partidos, todo lo demás yo creo que me ha acercado más que distanciado de la tarea periodística, porque se fueron dando noticias en el camino de la suspensión de distintas ligas de fútbol puntualmente, que pues te obligaron a levantar el teléfono porque mucha más información no había, y para contar con un diferenciador, qué mejor que levantar el teléfono y buscar a tus contactos. Y en ese sentido, cuando UEFA anunció que el calendario, el primer paso que seguiría para como una hoja de ruta para las competencias europeas, sabía el contenido de la reunión por alguien que había estado ahí. Lo mismo con CONCACAF, en CONMEBOL también. Cuando el Comité Olímpico Internacional hace el anuncio de Tokio, me despierto con esa noticia por el uso horario, pero logro entablar contacto con hasta 5 miembros del Comité Olímpico Internacional. Entonces, vas alimentando un poco esa curiosidad con el fácil acceso a los personajes, porque sabes que no hay mucha otra actividad que la que los está ocupando. Luego de eso, estudios que es donde uno ponga la luz y el móvil o el iPad para poder grabar o salir en vivo por internet con los programas del canal en distintos puntos de la casa. Y el trabajo ha seguido. Hablamos mucho de... Diferentes setups, ¿no? Según el programa. Sí, acá si te podría dar la vuelta, acá hay 3 estudios en este mismo lugar. Digamos, oye, un apunte de lo que decías, porque quiero compartir una reflexión con vosotros. Viendo los informativos estos días, por lo menos aquí en España, en Cataluña, me he dado cuenta que los periodistas nos hemos puesto las pilas, porque veo piezas periodísticas en los informativos muchísimo más completas de lo que eran antes, porque ahora una pieza se enriquece con 5 o 6 entrevistas, porque como sabes que todo el mundo te va a atender porque está en casa y la videoconferencia yo creo que se ha descubierto sí. y descubierto como una gran herramienta periodística que te permite, para una televisión sobre todo, no desplazarte
para coger esa declaración y poderla tener en una hora, poder hacer 4 videoconferencias y tener 4 personajes que te ilustran una noticia. En cambio, en esa hora perdías el tiempo, entre comillas, yendo a casa del... Ya sé que quizá no será lo mismo, ¿eh? El contacto presencial y la calidad de la imagen, de acuerdo. Pero creo que en riqueza periodística se puede hasta ganar, ¿eh? Y creo que puede ser un punto de inflexión en la elaboración de muchas piezas periodísticas. Hace tiempo hubo una fotografía que dio vuelta al mundo, creo yo, al menos en mi mundo. Me la encontré un par de veces de una periodista, desconozco el lugar o el contexto de lo que cubría, pero una periodista con un tripié, un móvil, un cable conectado a su micrófono, una luz muy pequeña cerca de ella, creo que era de día y nada más decoraba o por lo menos perfeccionaba la imagen y nada más. Y decía, ese es el mundo al que vamos, una cosa así, pues ya estamos en ese mundo. Sí, sí. Creo que Sí, puede ser, sí como que es decía verdad Raúl, sí que es verdad que hay veces que hay que ir, evidentemente. Hay noticias y noticias. Yo digo para ilustrar piezas. Luego, evidentemente, hay pero hechos que requieren la presencia de los periodistas, ¿eh? Eso que no se pierda, pero... ahí vamos. Ahora, la presencia del periodista puede existir físicamente, pero en un bolsito cargar con ese mismo tripié, el móvil, la luz y emitir. Porque esa facilidad, entre comillas, técnica existe ahora. Yo creo que este descubrimiento de lo mismo que ahora utilizamos esta plataforma para trasladar aquel café de Burdeos a este momento, Marcos, es una de las grandes ganancias de la profesión, al menos o personalmente mía, de toda esta experiencia, una de tantas. Conocer cómo se graban, además, es otra, ¿no? Saber que es un material que puedes archivar. Y cuán fácil o cuánto mejor, aun y cuando no sea material para emisión en el sistema multimedios o plataforma multimedios que quieran, pero cuánta diferencia hace entrevistar a alguien mientras ese alguien te ve tus gestos a la hora de formular una pregunta. Entonces, hasta entrevistas para un artículo, columna, libro, lo que sea, de esta forma, archivadas como se hacen, sin necesidad de grabador, es otra de las grandes, de los puntos positivos y cómo se puede ver también el vaso medio lleno. Porque en el fondo, en la línea de lo que dice Raúl y lo que dices tú, Fernando, lo trascendente en este tipo de comunicaciones es el café de Burdeos o la charla nocturna ahora entre Barcelona y Estados Unidos, es la esencia de lo que se comunica. Es decir, es evidente que técnicamente podría ser mejor, que la calidad 4K o 5K, que eso ya saben los expertos, pero lo que se comunica, lo que se cuenta, lo que tú has podido contar a 300, 350 aspirantes a periodistas, eso ellos no reparan en que había micrófonos que se colaban y que se perdían la calidad, no, porque lo que les interesaba era el mensaje que les llegaba. Y eso no se olvida. Te lo dice desde el carácter iniciático que supone para esos estudiantes, como nos ocurrió a nosotros, a Raúl y a mí, cuando fuimos con Kevin, a una experiencia maravillosa a tu país. Porque sentarte delante de 35, 40, 50 estudiantes, y no estudiantes, sino personas de los diversos clubes deportivos de El Salvador, y compartir esa experiencia. Nosotros lo hicimos físicamente, tú lo has hecho a través de estas aplicaciones, pero insisto, la calidad no es el envoltorio, sino lo que se comunica y lo que se cuenta, y en el fondo es volver al origen, es decir, compartir oralmente toda esa serie de cosas que nosotros hemos leído de periodistas antiguos, que hemos leído y hemos escuchado de periodistas antiguos, y que ahora ellos tienen la ventaja de compartirlo viéndote la cara, pero vamos, sentados desde su casa. Es que el contenido es rey, ¿no? Y se podría decir que el medio de distribución es el reinado. Si tenés el medio, si tenés la distribución, tenés el reinado, pero el contenido seguirá siendo rey. Y lo tomo muy rápido. Ayer charlé con Monchi de diversas cosas, pero sobre todo del modelo que está exponiendo ahora en una plataforma gratuita como es la página del Sevilla Club de Fútbol, y donde expone en capítulos sus pilares, 13 por el número que usaba en su camiseta como exarquero,
mi primera pregunta fue cómo regalas tu trabajo, básicamente. ¿Cómo es que exponer gratuitamente tu información? Información riquísima, conceptualmente muy fuerte y poderosa para quien se dedica a esto, incluso quienes no, como nosotros, y lo vemos nada más como una información general, si se quiere, para entender cómo trabaja este director deportivo, que es de los directores deportivos uno de los más importantes o al menos reconocidos. Y lo hace desde una esquina de su casa y una pequeña pantalla, que prácticamente decora el título del capítulo que estamos viendo. No tiene mucho más vestido que el que necesita y lo que necesita es un lugar de emisión, porque lo importante es el contenido. Es su palabra, es lo que te está diciendo y es atrapante. No hay fotografías, ni videos, ni la imagen aquella que te cuente exactamente lo que te está hablando Monchi para que tú lo veas de otra forma. Es lo que habla él. Y es el valor del contenido. Si es valioso, el contenido seguirá siendo importante y creo que ahora nos ha mostrado que no tiene que estar en 4K, 8K y con 7 luces y la más creativa escenografía para mostrarse. Todo lo demás será un lindo decorado, pero si no hay contenido, el decorado no lo ve nadie tampoco. Si no hay historia o no hay protagonista, evidentemente el formato es lo de menos. Fernando, antes de acabar, quería preguntarte, porque aquí se está hablando mucho de, bueno, qué va a pasar con los campeonatos, ¿no? Con la Liga Española. Bueno, en Francia ya sabemos que no se va a acabar, que se ha suspendido, qué va a pasar con la Premier. En fin, cada país, pues va a hacer lo que dictamine un poco su gobierno. Aquí en España parece que la voluntad es que se pueda acabar. Vamos a ver los jugadores, que ahora están un poco mosqueados. Bueno, vamos a ver. En Estados Unidos, ¿cómo tenemos el tema? ¿Qué va a pasar con la NBA? ¿Qué va a pasar? Bueno, la NFL, porque ya acabó, porque la Super Bowl se jugó antes de esto y hasta septiembre no empieza, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la Liga de Béisbol? ¿Se va a poder empezar? Bueno, ¿qué pasa con los grandes deportes americanos? Bueno, y antes de pasar a eso, ¿qué pasa en Italia cuando un día te dicen el 18 de mayo pueden entrar a los campos de entrenamiento y 2 semanas más tarde se reanuda todo y un día después el ministro de Deporte te dice que si él fuese dueño del club pensaría en la siguiente temporada? Sí. Sí. No se Señales sabe. Hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Claro Bueno, y no me quiero dejar la MLS, que bueno, sí, que la también está MLS ahí, fue de que las no ha primeras ligas. empezado, ¿no? Está ahí en stand-by. La MLS tuvo 2 fechas y luego se postergó y Es se verdad, ha ido empezó postergando. como la liga japonesa, que jugaron una fecha solo, sí. Sí, jugaron 2 fechas, es más, la postergación de la competencia, porque no quiero decir suspensión, es que se ha postergado, bueno, se ha suspendido por un tiempo, y esa suspensión en la que se ha postergado, corrijo, estuvo o cayó 2 días antes del primer partido del Inter Miami en su casa, en su campo, que es un campo que Que han jugó 2 construido. fuera, ¿no? Los 2 primeros fuera. Jugó 2 fuera, perdió los 2 primeros y jugaba el primero ya en su primera casa antes de que construyan un mega centro de entretenimiento que está muy cerca del aeropuerto o estará muy cerca del aeropuerto de la ciudad de Miami. Este lo han levantado en un tiempo récord, pero claro, no pasa de ser por una estructura que luego será el centro de entrenamiento, pero no seguirá siendo el estadio principal. Pero jugaban su partido un par de días después. Y lo que habría provocado eso, porque no olvidemos, el Inter Miami es el equipo de Beckham y seguirá siendo eso hasta que Beckham quiera, ¿no? Básicamente. Pero pasando por otras ligas profesionales, esta puntualmente lo que ha hecho es postergar nuevamente su inicio. Distintos estados se están abriendo, pero no todos, y no lo hacen todos uniformemente. No es una nación que lance un dictamen en sábana y que al final hagan todos lo mismo, cada uno abrirá de acuerdo a cómo crea las condiciones de su sistema de salud se lo permita. La NBA también, como en Italia casi, ha dado indicios de que pueden empezar a entrar a los gimnasios para entrenamientos individuales, pero luego hay gobernadores de distintos estados que tienen equipos de
NBA que dicen que no están del todo convencidos que esa sea la mejor manera, pero están en el camino de encontrar la forma en la cual se va a abrir la puerta. La NFL, como bien decías, el fútbol americano terminó no hace mucho, esta es su off-season, como le llaman, están en descanso hasta que luego en julio empiecen con los entrenamientos y la pretemporada, pero tienen un panorama un poco más claro porque no están apretados por el arranque de ninguna temporada. Ahora tienen un evento, que es un evento en sí, más allá de que no tiene nada que ver con deporte, es la selección de los talentos del sistema universitario que va al nivel profesional, el llamado draft. Cada uno de los talentos y potenciales figuras del fútbol americano tenía o recibió de parte del canal de ESPN que transmitía el evento durante 2 noches, equipos de iluminación y cámara, y iPads desde los cuales casa, podían ¿no? transmitir en sus casas. Y les ayudó vía remota a instalarle a cada uno estos equipos y así podíamos transmitir la reacción de cada uno de los jugadores al momento de ser elegidos. Pues este draft atípico totalmente, porque incluso el comisionado estaba en el sótano de su casa mencionando quiénes eran los jugadores elegidos al draft, tan atípico como eso, jamás visto. El año pasado había sido en Nashville y habría convocado unas 60,000, 50,000 personas en las calles para hablar de este evento, ¿no? Vivir este evento. Fue el draft con mayor rating en la historia de los drafts de la NFL. Jamás se había visto un evento tal, había gente... Bueno, como el documental de Last Dance de ESPN, que ha batido récords de audiencia, ¿no? Bueno, el primero y segundo episodio no tanto como el tercero y cuarto, porque el primero y segundo fueron aquellos que bueno, sabíamos que iba a arrancar y que se había anunciado en distintas plataformas, pero el draft sirvió de marquesina para anunciar el tercer y cuarto episodio, que mejoraron. Que son muy buenos, que son mejores para mí. 2. El tercer y cuarto episodio son mejores todavía, que hablan son maravillosos. Dennis Rodman y Phil Jackson. Y cosas de Phil Jackson que yo desconocía, como que había dirigido en el básquetbol de Puerto Rico, por ejemplo. Sí, o que había tomado LSD y todo esto, sí. Sí, de Rodman creo que eso no le faltó en el manjar. No, pero realmente es un producto buenísimo, es un producto muy bueno. ¿Cómo se ajusta la televisión? Imagínate un paréntesis a esto, que al terminar el cuarto episodio, SportsCenter, que es la firma noticiosa de ESPN, el noticiero más importante, hace un programa analizando ese momento de los Bulls. Entonces te contextualiza estadísticamente la relevancia de Rodman en ese equipo, él como persona en otros equipos, antes había estado en Detroit, y luego pasan a analizar a Phil Jackson en el contexto de otros entrenadores en otras ligas, como por ejemplo, o el mismo Jackson contextualizado en su carrera misma, que con los Bulls había ganado 6 títulos y los Bulls, que no han ganado más que 6 series de playoff desde que se fue Phil Jackson, lo han visto a Jackson ganar no sé cuántos anillos más con los Lakers. 3. Pero, o 5, no sé cuántos anillos más ganó. No, 3 y luego tiene 2 como jugador, ¿no? Por eso tiene 11 en total, ¿no? Bueno, pero 3 anillos de campeón, imagínate. Y los Bulls han ganado 6 series de playoff desde que se fue Jackson. Jackson ganó después de los Bulls. Entonces, todo esto analizado desde el formato de un noticiero. Entonces, está viendo un evento, está viendo el análisis noticioso con estadísticas y diferentes prismas desde los cuales ver ese momento. No es un partido de básquet en vivo, no es una rueda de prensa o declaraciones, es el análisis de un evento deportivo, que es un documental. Está claro, Fernando Marcos, que esta situación inédita que está viviendo la humanidad pues ha hecho que la imaginación se dispare y se creen formatos nuevos y un gigante como ESPN pues también pueda innovar, ¿no? en este sentido. Bueno, Marcos, ¿ya has hablado de Mágico González con Fernando alguna vez? Yo tuve una conversación con él y ya le dije
que tuvimos la suerte de poderlo visitar, que estuvimos solo 4 días en San Salvador, pero que pudimos ver al Gran Mágico. No, no he hablado con él nunca de Mágico, porque las cosas que, y es curioso, las cosas que me vinculan o que me siguen vinculando con Fernando son más de periodismo que casi de deportistas. Pero sí que debo reconocer que cuando fuimos a su país, bueno, de hecho lo comentábamos en el viaje, eh, la excusa era la ponencia universitaria, pero la sensación de, éramos como niños pensar, igual podemos ver a Mágico. O sea, hoy ha pasado un día, no lo hemos visto, pero al segundo día igual lo podemos ver y al tercero tampoco. Y el cuarto, cuando vimos a Mágico, yo recuerdo ese momento en aquel campo que nos llevó Kevin, coches ahí aparcados, un coche de la policía, entramos, bajamos y de repente dice, allí al fondo está, y estaba sentado en una silla de estas de playa y de repente sale al campo a jugar, que era la 1:30 del mediodía, así un sol que caía, campo de césped artificial, hierba artificial muy mala, y ahí estaba Mágico, era como, perdón la expresión, era muy mágico ese momento, ¿no? Esos son los momentos que te hace vivir, Jorge. La verdad, yo soy cada día que pasa más, y no es por demagogia, ni mucho menos. A mí el Mágico me hizo aprender que para entender que un futbolista era bueno, te tenía que hacer sonreír. Y imagínense aquellos que con gestos en el campo te hagan sonreír o te han hecho sonreír, pues esos son para mí los buenos. Y yo iba a la cancha no a ver el resultado de ningún partido porque ni jugaba en el equipo al que yo he seguido. Iba a la cancha para verlo jugar, para ver las cosas que hacía y luego, nada, pretender que uno podía llegar a intentar eso nada más después a que le saliera era otra cosa, pero Mágico te lleva a esos momentos y tiene una, creo que genialidad intelectual también, que no ni con el tiempo, se aprecia inmediatamente. A mí Mágico una vez me dijo, estoy muy orgulloso de tu trabajo o algo así, y te sigo y te veo mucho. Y yo, Jorge, por favor, no me pones nervioso ya porque yo sé que me estás viendo cuando trabajo, etcétera. Y me dice, no, es que Fernando, tú sos nosotros. 3 palabras para decirme, estás en un lugar y nos representás. Y me han quedado grabadas. Y en ese momento puntual, pues sí, lo entendí, pero luego, pasado el tiempo, lo asumo como lo que antes hablábamos sobre la bandera. Es una manera de reconocer que mi trabajo lo hago por mí, por mi placer y demás, pero que hay mucha gente también que entiende que ve más obstáculos en sus sueños que los que tendría que encontrar y quizás ve en la posibilidad de encontrar a un salvadoreño en este tipo de escenario con personajes como ustedes y hablando de este tipo de cosas y que te hagan sentir importante y que a ellos les hace ver que los obstáculos no existen nada más que en el espacio que hay entre una oreja y la otra, que se puede ir a buscar el sueño, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad. Y Jorge me lo hizo ver en ese momento. Así muchas otras conversaciones, ¿no? Algunas con sus salidas así tan autóctonas y suyas. He tenido infinidad de oportunidades de charlar con él y otras tantas ocasiones de buscarlo y no encontrarlo como ustedes sí tuvieron la fortuna de hacerlo. Es que es un momento mágico, de verdad. Sí, sí. Mantiene su aura, eso es indiscutible, su magia. Bueno, nuestro mágico sería Andrés Iniesta. Como sabes, tenemos una relación estrecha con Andrés. Marcos lo tiene por ahí en el Está libro, aquí detrás. la portada del libro que escribió. Y creo que tú también lo tienes por ahí presente, Sí, ¿no, sí. Fernando? Y con esto ya acabaríamos Yo la lo tengo por conexión. acá cerca y no muy lejos, si no giro la cámara porque si no voy a tirar todo el tinglado del estudio. A ver, ¿qué tienes por Esta es ahí? una fotografía de un fotógrafo salvadoreño en el Mundial de Sudáfrica en un momento que creo que ustedes sabrán perfectamente cuál es, ¿no? Oh, Uf, uf. qué chula. Esto Esa foto es... no se ha visto, esa foto no No, se ha no. visto,
porque obviamente se ve el gol cuando dispara Andrés, la icónica foto con Van der Vaart que no llega y Andrés que remata, y la otra foto es la siguiente a esta, que es cuando él está en el suelo tumbado prácticamente llorando de alegría justo antes de que Y llegue Valdés cuando se y lo quita la abrace. camiseta, Y también he salido evidentemente cuando mucho, se quita pero la camiseta. esta debe ser del final del partido, ¿no? Este es el Sí, momento exacto en el que Howard Mm. Webb pita el partido, pita el final del partido. sí, Es sí, es muy ese buena. momento, porque Muy luego él se precisa. quiebra, literalmente se quiebra hacia atrás y es cuando ya hay la siguiente fotografía que es más reproducida por agencias de todo el mundo. Pero esa yo no la había visto nunca. No Mm. sé, no sé. Bueno, Andrés sí que la vio porque Él la la firmó. firmó. La tienes firmada, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, la ha firmado en un partido de la selección en el mismo año del Mundial. Yo creo que habrá sido quizá... No, el primer partido que juegan como campeones del mundo fue... No, fue el verano antes de cumplir el primer año de Exacto. campeones del mundo. Eso fue. Sí, sí. Fue en el 2011. Porque luego de eso nosotros hicimos en ESPN una especie de documental también, una reseñita de 30 minutos que se llamó Bordando una estrella, que contaba un poco el camino de España durante ese mundial, y en esta visita hablamos con Andrés, con Sergio, con varios jugadores de la selección, y por eso fue en Boston en el 2011, ese año que lo firmó. Muy bien, Fernando, pues nada, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias por participar desde Estados Unidos en la cuarta entrega de Sports and Life Talks. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muy agradecido a ustedes, de verdad, y crean que yo soy el que aprendo de su trabajo. Soy admirador de lo que hacen, de lo que escriben, de lo que producen, y me encanta la posibilidad de poder en este distanciamiento acercarnos y armar acá en estas pequeñas conversaciones una mesa de café de la cual yo he aprendido muchísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Nos pusimos las pilas contigo en un podcast que me marcó mucho, porque ahora estoy muy imbuido por Raúl por el tema de los podcasts, pero el pionero conmigo fue Fernando. Y gracias, porque aquel café de Burdeos abrió una bonita historia que ahora nos lleva confinados a cada uno en nuestras casas, pero creo que en el fondo es lo que tú comentabas. Es decir, si alguien puede ver esta charla, si alguien puede compartir esta charla, es sentir que si le pones pasión, si le pones generosidad, si le pones trabajo, puedes hacer lo que quieras. Y es difícil que ahora periodistas que estamos en casa podamos contar lo que pasa fuera, porque todo está pasando fuera. Pero si lo contamos es porque tenemos amigos que nos cuentan lo que están pasando en otros lugares. Es tan simple como eso. Gracias, Marcos. Gracias, Fernando. Hasta la Hasta próxima. luego. Gracias. Chao.